más que nuestra propia voluntad. Pero yo te preguntaría, ¿hasta dónde estamos dispuestos nosotros a hacer la voluntad de Dios? ¿Le hemos puesto límite a la voluntad de Dios? ¿Le hemos puesto un cerco y ya no pasamos más allá? La voluntad de Dios debe de ser estable y firme en todo nuestro andar y caminar en el Señor. Amén. Nuestra manera de vivir debe de ser en un continuo buscando siempre la voluntad de Dios. Porque siempre que no hagamos esto, estaremos errando el blanco. El blanco es sencillo, es Cristo. Si después de encontrar el blanco que es Cristo no lo seguimos y no lo buscamos, nunca lo alcanzaremos. Estaremos viviendo vidas lejos del propósito divino. Pero ¿hasta qué punto yo puedo estar de una manera o de otra haciendo y buscando la voluntad de Dios? En el capítulo 21 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 10, 21:10, permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, atándoselo los pies y las manos, le dijo: esto dice el Espíritu, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quién es este cinto, y lo entregaron en las manos, y lo entregarán a las manos de los gentiles. Al oír esto, le roguemos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo reprendió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, las manos, aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Bendito sea Dios. Todos sabéis cuál era el propósito de Pablo. Cuando en el capítulo 9 Dios se revela a Pablo y Dios le dice a Pablo que él iba a predicar a los reyes, y Dios le revela a Pablo que él iba a dar testimonio delante de la alta sociedad, pues Pablo tenía un propósito, y el propósito era predicarle al César. Pero, hermanos míos de mi alma, no cualquiera podía llegar al César. No cualquiera podía llegar a aquel lugar. Tenía que ser un criminal de nombre y renombre para poder llegar hasta aquel lugar. Entonces desde ahí empieza la guerra de Pablo por llegar hasta el César y predicarle que había otro más grande que el César, el cual se llamaba el Rey Jesús, o Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El propósito que tenía Pablo era claro, era llegar hasta allí. Pero ¿qué le iba a costar a Pablo? Muchos sacrificios, muchas luchas para poder llegar allí. Pues cuando leemos en el segundo libro de Corintios, dice que Pablo llegó 1001 situación para que al final llegara a tener ese encuentro con ese hombre, ese personaje, y Dios lo libró, Dios lo protegió, Dios lo mandó a la cárcel, Dios lo mandó a 41 sitios. Pero Pablo tenía claro, estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios consistía en ¿qué? En no pensar en sí mismo, en no buscar lo suyo propio, sino en hacer la voluntad de Dios. Así que Pablo, cuando la gente lo quiere persuadir de esa visión que era llegar ante el César, él tiene que decirle: pero ¿qué hacéis vosotros? Si ahora simplemente me van a atar de pies y manos y me van a llevar ante el concilio. Pero el concilio me va a ser el trampolín para poder llegar
hasta el César. El propósito divino se iba a cumplir cuando él llegara hasta el César y pudiera decirle que había un soberano, que había un Dios todopoderoso, que era mucho más grande que él y más grande que cualquiera. Este Dios todopoderoso era por el que los cristianos morían en el circo de los leones. Este Dios todopoderoso era por aquel por el cual sufrían y padecían todos los cristianos. Hoy nosotros tal vez somos como Pablo, o tal vez dejamos de desear, de buscar el propósito divino de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida? Pablo tenía claro cuál era la voluntad de Dios para su vida. La voluntad de Dios para su vida era llevar el mensaje al mayor número posible. De tal manera que Pablo no puso objeción. De tal manera que Pablo más de una vez, cuando ya lo llevaron ante el concilio, vinieron, quisieron matarlo, lo pusieron delante de los romanos. Y cuando quisieron los romanos soltarlo, él le dijo que no, que se sometía a la ley del César. Como ciudadano romano, quería ser juzgado por el mismo César. ¿Cuántos están aquí en esta tarde? Amén. Pero Pablo no era su propósito al César, sino dar testimonio de la verdad. Poder contar su encuentro con Dios. Poder decir que él iba camino de Damasco y que tenía en su mente matar a los cristianos, pero Dios le reveló, Dios se manifestó y le dijo: grandes cosas haré contigo, y dura cosa es dar coces contra el aguijón, dura cosa es luchar contra Dios, porque al final serás vencido. Amén. Y saber, hermano, que el peregrinaje de Pablo hacia Roma le dio la oportunidad no solamente de predicarle al César, sino que fue predicando a un rey tras otro, hasta llegar al mismo César. Cuando estuvo delante de César, seguro que no se escondió, le dijo lo que tenía que decirle, y eso le costó la muerte. Amén. Digan aleluya. Aleluya. Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero Pablo sabía que tenía que enfrentarse a esa verdad. ¿Cuál era la verdad tan tremenda que era del apóstol Pablo? Que no solamente estaba dispuesto a ser golpeado, que no solamente estaba dispuesto a ser maltratado, que no estaba dispuesto solamente a que le escupieran y le desecharan y pudieran injuriarle. Estaba dispuesto a morir. ¿Sabéis por qué? Porque el apóstol Pablo confiesa con su boca de comer y dice así: para mí el morir es ganancia. Cuando uno entiende cuál es la voluntad de Dios, y si yo estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios, Dios me va a pedir cosas, Dios me va a exigir cosas, pero Dios prometió estar siempre con él en todo momento. En el capítulo 27 el apóstol Pablo está por llegar. El diablo se enfurece, el diablo levanta una tempestad, el barco se hundía, el barco se estaba haciendo a pique, pero él se mete abajo en el sótano y empieza a orar, y empieza a gemir, y empieza a buscar, y dice: este no puede ser mi fin. Mi fin es llegar hasta aquel hombre que era el César. Y cuando él empieza a escribir a Dios y empieza a buscar a Dios, Dios le habla por la noche y él sube arriba en el capítulo 27 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y cuando sube arriba le dice: varones, no tengáis temor, no tengáis miedo ni tengáis temor, porque el ángel del Señor ha estado conmigo y dice que ni uno de vosotros por amor a mí va a morir. No me entienden. Cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, quizás vas a sufrir, quizás vas a padecer, pero hacer la voluntad de Dios te lleva a un nivel que tú ves la gloria de Dios, tú ves el respaldo de Dios, tú ves la unción de Dios. Y cuando Pablo le predica y le dice: mira, todos vosotros, por amor de la obra que tengo que hacer, por el propósito que tengo que hacer, vais a sobrevivir todos. ¿Y saben lo que sucedió, hermano? Digan conmigo: y todos sobrevivieron. Todos sobrevivieron. Tú también vas a sobrevivir si verdaderamente te agarras a Dios. Dios te llevará a lugares, pasarás por momentos difíciles, pasarás por momentos de prueba, pero yo te digo en esta tarde: Dios puede hacerlo. Si lo hizo con Pablo, lo puede hacer contigo. Amén. Ahora, lo único que depende es si estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios.
El apóstol Pablo sabía cuál era su lugar y a dónde iba a llegar. Cuando usted lee el segundo libro de Corintios, en el capítulo 1, dice el apóstol Pablo: estuve a punto de la muerte, pero esto me hizo más fuerte, porque me iban a echar a los leones, pero esto me enseñó el Señor, para que no dependa de mi fuerza, sino de la fuerza de Dios. En esta carrera que nosotros tenemos, debemos de confiar en Dios. El apóstol Pablo dice: cuando estuve en la cárcel, aún en la cárcel, Dios me usó para que otros como yo tuvieran valor para decirle: sí, quiero obedecer a Dios. Así que cuando en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21 que hemos leído, la gente le presionaba para que no fuera a Jerusalén, lo único que la gente, aunque no lo entendía, aunque era del Espíritu, porque la profecía era del Espíritu, y se iba a cumplir, y se cumplió, a continuación se cumple, Dios le enseña a ti y a mí, nos enseña que cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, no hay nada ni nadie que te mate hasta que Dios no quiera. No hay nada, porque si lees, si te dedicas a leer la Biblia, te darás cuenta que a partir de aquí el apóstol Pablo tuvo luchas, persecuciones. El capítulo 11 del segundo libro de Corintios cuenta todas esas luchas que él tuvo, pero en todas fue vencedor, en todas tuvo victoria, hasta que predicó el reino de Dios. Y cuando se tuvo que ir con Dios, no tuvo ningún problema, porque él sabía en quién había creído. ¿Estaremos nosotros dispuestos a sufrir por la causa de Cristo? ¿Estaremos nosotros dispuestos a enfrentarnos a los problemas y a las dificultades? Váyase al libro de Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Cuando encuentre Romanos 8, váyase al versículo 35. Y dice el apóstol Pablo con respecto al proyecto divino de Dios, con la seguridad que Dios tenía con él: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulaciones? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro de espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que de ninguna, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Él enumera todo esto, tiene que invitarte a mí y a ti a entender de parte de Dios. ¿Qué te va a apartar de hacer la voluntad de Dios? ¿Una prueba, una tribulación, una angustia, una enfermedad, un tiempo malo económico, un problema gordo? Nada te podrá, porque ante todo esto somos más que vencedores. Pero ¿cuál era el secreto para ser más que vencedores? Dice en el verso 36, como está escrito: por causa de Cristo ya estoy muerto. No necesito, no tengo problema si yo me doy por muerto. Quiero que entiendas de parte de Dios hasta dónde está dispuesto para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué está dispuesto a pagar para hacer la voluntad de Dios? El apóstol Pablo enumera cosas incalculables, inigualables e insupersables. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulaciones, angustia, persecución, hambre, desnudez, mala economía. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Ahora, cuando tú tengas claro el propósito, hasta qué punto estoy dispuesto a pagar el precio, hasta qué punto estoy dispuesto a morir por la causa de Cristo. ¿Hasta qué punto? El apóstol Pablo dice que nada de todo esto le podría separar de lo que él creía, de lo que él buscaba, de lo que él ansiaba. Por el cual todo lo tengo por basura
por ganar el proyecto divino de Dios. El proyecto divino era dar testimonio de Cristo. ¿Qué creéis vosotros, hermanos? ¿Que no sufría Pablo? ¿Que no le dolía en su cuerpo las aflicciones que él tenía? Pero era más grande, era más poderoso lo que Dios había puesto en su corazón, porque él estaba muerto en su delito y pecado, y Cristo lo rescató de su mala manera de vivir. Tú y yo tenemos que estar muy agradecidos, porque Dios nos rescató de nuestra mala manera de vivir. Pero ¿hasta qué punto yo estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios? En el capítulo 8 también del libro que estamos leyendo de Romanos, el apóstol Pablo tiene que decir esta frase. En el verso 18 dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no tienen comparación con la gloria venidera que se ha de manifestar en mí. Oye, ¿sabe que esto es algo muy bonito, pero también que hay que entenderlo? El apóstol Pablo dice que cogió una balanza, un peso, y en el peso puso las aflicciones, las luchas, las dudas, las confusiones, todo esto lo puso y empezó a pesarlo, y en este lado de la balanza se iba a esto, las luchas, las persecuciones, las veces que le habían golpeado, las veces que le habían menospreciado, y empezó a bajar el peso, a bajar el peso, a bajar el peso. Pero él, cuando compara la gloria venidera, empezó a subir el peso, porque era mucha más la gloria que el sufrimiento. Cuando pesó las dos cosas, dijo: la gloria venidera es mucho más de lo que yo estoy sufriendo. Cuando él oye y ve en el capítulo 11 cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, eso se encuentra en el capítulo 2 del libro de Primera de Corintios, pero después nos encuentra una historia que dice que, siendo arrebatado al cielo, vio cosas que no se podían decir con la boca. Pero yo quiero decirle hoy, en el nombre de Jesús, ¿está usted dispuesto a sufrir por el nombre de Cristo? ¿Está usted dispuesto a invertir su tiempo por el nombre de Cristo? ¿Está usted dispuesto a hacer la voluntad de Dios antes que la suya? Hasta que no aprendas esto. ¿Por qué se cree que mucha gente deja de venir a la iglesia? Porque pone su problema y sus circunstancias, pesan 1000 kilos, pero no consideran la gloria venidera que vendrá en un futuro. Porque la gloria venidera que vendrá en un futuro no tiene comparación, porque allá de donde vamos a ir, el reino que Dios está preparando, dice que no hay muerte, no hay llanto, no hay dolor, no hay enfermedad. Ahí todas las cosas serán hechas nuevas. El apóstol Pablo nos dice que si tú tienes bien claro cuál es tu propósito y tu proyecto, dice que ni lo alto ni lo profundo ni ninguna cosa creada te podrá separar del amor de Dios, porque en Cristo Jesús todo eso son pequeñeces, porque en Cristo es la solución a todos y a los problemas y a las dificultades. Quiero que no malinterpretes la Escritura. Cógete el libro de Gálatas. Le está predicando a unos cristianos como tú y yo, ¿vale? No le está predicando a cristianos que no conocen el Evangelio, que no han entendido el plan y el propósito de Dios. Capítulo 1 del libro de Gálatas. Estamos llegando al final. Guardemos todo silencio. Cuando usted encuentre Gálatas, búsquese el capítulo 1 y el versículo 6. Mire lo que dice la Biblia. Estoy maravillado, alucinado, no me lo puedo creer, más o menos es la palabra esta. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel, alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente.
algo que yo y tú no debemos de olvidar. No hay otro evangelio. Si alguien te dice que ser cristiano es todo paz y gloria, no ser cristiano no lo pone aquí. Si te crees que ser cristiano todas las cosas te van a salir redondas, no es verdad. Porque solamente a través de pruebas y tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. Así que no te calientes la cabeza pensando que, oye, mira, es que a mí me pasa. No, pero había algunos cristianos que aquí se desviaron de la verdad, se apartaron de Dios. ¿Sabes por qué? Porque empezaron a creer en otro evangelio que no era el evangelio que a nosotros nos ha predicado. Oh, hermanos, les digo de parte de Dios, no hay otro evangelio. Dice en el verso 7, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay gente que quiere pervertir el evangelio. Hoy pones la tele y los telepredicadores, el 90%, ninguno hablan de que hay infierno. Ninguno habla de eso. No, ese mensaje no gana. Ninguno dice que hay que sufrir, que hay que padecer en la tierra. Poco lo dicen. Solamente saben lo que dicen los predicadores, últimamente los telepredicadores. Si quieres triunfar, hay forma de cómo tener éxito. Si quieres vivir feliz y abundante, hay forma de hacerlo. Se predican solamente a ellos propios. Pero yo le digo de parte de Dios, no hay otro evangelio. Porque no hay otro. Sino a través de tribulaciones y pruebas, entraremos en el reino de los cielos. No hay otro. Escúcheme, no hay otro. El que diga que hay otro es una mentira. ¿Que Dios le va a guardar? Sí. ¿Que Dios le va a proteger? Sí. ¿Que va a sufrir? Sí. Pero más que todo esto, Dios estará siempre contigo hasta el fin del mundo. La pregunta de hoy terminamos. ¿Estás dispuesto a cumplir el propósito de Dios? Si no estás dispuesto, no vas a alcanzar. La frase que dijo Jesús es para memorizarla y tenerla en cuenta. Hallaré fe en los que te confiesan cuando venga a la tierra. Los que no le confiesan no son plan ni propósito de Dios. Tú y yo sabemos el camino y tú y yo sabemos por dónde vamos. Pero Dios más que nunca sabe dónde queremos ir y a dónde queremos llegar. ¿Le digo una cosa? El infierno existe. Amén. Si han leído conmigo la Biblia, el que más predica del infierno se llama Jesús. Pablo, si te ves ahí, pocas veces menciona el infierno. Pero Jesús es el que enseña la doctrina del infierno. Es decir, que no es algo que el apóstol Pablo se inventara, o Pedro, o Juan, o alguno de ellos. Es un invento de Jesús, y es Jesús quien lo dice, que existe el cielo y el infierno. Y solamente podemos ir a dos sitios, o al cielo o al infierno. Pero Dios nos dice que existe el infierno. Ahora le pido en el nombre de Jesús que cierre sus ojos y hable un poquito con el Señor. Y hable un poquito con el Señor. Le voy a invitar, busque a Dios por un momento, busque a Dios. Y dígale en su corazón si verdaderamente está dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Dispuesto a hacer la voluntad del Señor, aunque eso te duela, aunque eso tengas que ir a momentos difíciles, aunque eso sea algo horrendo para ti, al final encontrarás el lugar que Dios quiere. Cierra conmigo tus ojos ahora en esta tarde y pregúntate hasta qué punto estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que hagas tu voluntad y que nos lleves a ese lugar de consagración y de santificación. Señor, la Biblia lo declara, yo lo creo. El apóstol Pablo dijo, no solamente estoy dispuesto a sufrir, sino también a morir por la causa de Cristo. Obedecer significa algunas veces sufrir, pero sobre todo significa victoria y triunfo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias.